Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Mávila Huertas y así empieza 2017. Es un placer haberlos acompañado una semana más. Hoy, como cada noche, tenemos un programa realmente especial y con información que creo que va a ser útil para todos, información importante. Aquí en este programa estamos tratando de verdad de poner nuestros mayores esfuerzos en hacer un periodismo serio, un periodismo profesional, un periodismo independiente y cumplimos una semana más en ese intento que ustedes, por supuesto, juzgarán cada vez que nos ven. Está con nosotros Godofredo Talavera, el expresidente de la Federación Médica Peruana, y está con nosotros porque él ha dirigido una carta al ministro de Salud, donde cuestiona una serie de nombramientos que ha hecho el ministro que la Federación considera no son los idóneos, los mejores para un sector que necesita especialistas en salud pública. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Sí, en primer lugar que a nosotros nos sorprendió que se haya nombrado ministro alguien que no es del sector, ¿no? Nosotros tenemos médicos con maestrías, doctorados, con especialidades en una residencia para hacer gestión. Doctor Talavera, yo le pediría por favor que me permita poner un poco en contexto a nuestros televidentes sobre el trabajo que hemos venido haciendo aquí en 2017 respecto justamente a la gestión y al nombramiento que a nosotros también nos llamó la atención de Fernando D'Alessio en este sector. Fernando D'Alessio fue nombrado ministro de Salud cuando se produjo el cambio, la renovación del gabinete, cuando Fernando Zavala dejó el primerato y fue asumido por Mercedes Arauz. El portal Útero.p fue el primero en dar una señal de alerta. La periodista Laura Grados hizo una serie de revelaciones sobre lo que había sido la gestión de Fernando D'Alessio al frente de Centrum. Y esto a partir de una serie de denuncias presentadas por varios profesores de este centro educativo en contra de él. Tenemos parte de la entrevista que nos concedió en su momento Laura Grados. Esto ocurrió el 21 de septiembre en estos mismos estudios y queremos compartirla con ustedes. Había una cláusula que solamente funciona para los profesores de Centrum y que fue, entiendo que es iniciativa del ahora ministro de Salud, Fernando D'Alessio. Entonces, esta cláusula era que los profesores tenían que cumplir un cierto número de horas dictadas, ¿no? Y si tú no cumplías las horas dictadas, podías complementarlas con consultorías, podías complementarlas con publicaciones, etcétera, ¿no? Eso te lo contabilizaban. Entonces, ¿qué pasa? Que tú firmabas el contrato por un monto fijo mensual, tenías un horario de entrada, un horario de salida, pero el profesor no era el encargado de dar, de programar sus propias clases, sino era la dirección académica que estaba, como tú informaste, es manejada por el cuñado de Fernando D'Alessio, ¿no? Entonces, la dirección académica tenía la responsabilidad de programar las clases a los profesores. Si la dirección académica no te programa las clases, no es responsabilidad del profesor. Pero lamentablemente este mecanismo era el que ha generado la deuda con este grupo de profesores, ¿no? Entonces, y ha generado las demandas. En el informe de la Defensoría Universitaria, se indica, en la última parte, en las recomendaciones, se indica y se exige que se anule este tipo de cláusula. Me parece que es la 10ª del contrato con Centrum. Entonces, que se anule esta cláusula, que se anulen los juicios y que se levanten los juicios, que se retiren los cargos contra los profesores y que, digamos, esto no ha pasado en ningún otro lugar. O sea, si vamos a ESAN, si vamos a la Universidad del Pacífico y a la propia Católica, ¿no? Exacto. En la misma Católica, no en Centro, sino en la misma Católica, esto no sucede. Este tipo de cláusulas no sucede en ningún otro lugar. O sea, es algo extraordinario. Claro, lo que Laura contaba es que había una decena de profesores de Centrum que estaban denunciando hostigamiento laboral, el hecho de haber firmado contratos leoninos, contratos abusivos que si bien eran contratos suscritos con Centrum o con la Universidad Católica, que finalmente regenta este centro de educación, sí había una decisión personal y una intervención personal en el manejo de la institución de Fernando D'Alessio como director general. Para resumir la historia, larga en corto, se obligaba a los profesores a cumplir con una cantidad de horas. Pero esas horas, como bien ha dicho Laura, no las programaba el profesor no tenía ninguna capacidad. Entonces, ¿qué pasaba? Había una especie de amarre en la jerarquía de Centrum, que era el que distribuía las sesiones.
Y de esta manera se iba generando una deuda con la institución, una deuda que llegó a acumularse a $250.000 en algunos casos. Entonces, algún día llegaba el profesor de Centrum, pese a que había hecho todos los esfuerzos por trabajar, y ya sabemos cómo se trabaja en las universidades, y sabemos que un profesor universitario no gana necesariamente un sueldo extraordinario, sino depende mucho de las horas de trabajo que dedica, y se encontraba con una denuncia de la Universidad Católica que le decía: oiga, profesor, usted nos debe $250.000 por sesiones no dictadas, por clases, por asesorías que usted ha incumplido. Pero ¿cómo podía cumplir el profesor si a él no lo programaban? Simplemente. Y las programaciones sí se hacían para la cúpula de centro, donde por supuesto el que lideraba era Fernando D'Alessio. Eso es grosso modo. Estas denuncias se presentaron a la Defensoría Universitaria de la Universidad Católica, y la Defensoría Universitaria de la Universidad Católica realizó una investigación que dio como resultado un expediente de más de 200 páginas. 200 páginas que concluyeron con un comunicado para Fernando D'Alessio, que fue dirigido, y acá lo tenemos, para el 29 de mayo de 2017. A ver si me ayuda algún camarógrafo. Esto ya lo hemos mostrado, pero es bueno ponerlo en contexto nuevamente. Esta es la carta que se le dirige al actual ministro de Salud. Ahí está, doctor Fernando D'Alessio. La carta es firmada por Wilfredo Ardito, defensor universitario, donde se le saluda y se le expresa la preocupación frente a la decisión que ha tomado él por despedir y recortar remuneraciones en función de resultados de encuestas y una serie de otros abusos denunciados por los profesores. Esto ocurrió el 29 de mayo. Fernando D'Alessio ya formaba parte del gabinete. Nosotros hace un mes hicimos esta denuncia. No obtuvimos respuesta directa de D'Alessio. Le pedimos incluso al señor Ardito que se pronunciara sobre esto. Ni Ardito, ni Centrum, ni la Universidad Católica nos respondieron. Ha pasado el tiempo, se le siguió preguntando eventualmente a D'Alessio cada vez que daba la cara en público sobre este tema del abuso a los profesores, y esta siempre fue la respuesta de Fernando D'Alessio. El caso de la denuncia de Centrum, ¿tendría algo que aclarar? Y creo que no hay cabida para gente pues que es ociosa, que gente que no trabaja, ¿no? Mire, yo tengo 73 años de edad y estoy parado acá desde las 5 de la mañana, ¿no? Hay gente que a las 3 de la tarde está cansada y quiere irse a su casa a dormir, ¿no? El Perú, mientras la gente no se ponga a trabajar, y no hay que fomentar a los ociosos, porque ustedes le están dando cabida a gente pues ociosa que de alguna manera le ha sacado la vuelta al sistema, y yo no tengo nada que ver con eso. El sistema es muy simple, hay un contrato laboral, si el contrato laboral se incumple, pasa pues a la parte laboral de la universidad, y la parte laboral de la universidad maneja sus abogados, que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Claro, se escudaba el ministro en estos contratos que a todas luces eran contratos abusivos. Los profesores morían de miedo, tanto Laura Grados de Útero.p, porque hay que ser justos con la investigación que ella realizó, como una periodista de este programa, Diana Hidalgo, buscaron insistentemente a los profesores, y a pesar del miedo que tenían, porque muchos tenían procesos abiertos y que ya estaban en el Poder Judicial, algunos accedieron a conversar con nosotros. No quisieron que se mostrara sus rostros por temor a una venganza, más aún teniendo en cuenta que D'Alessio hoy es un ministro de Estado, y pidieron que los presentáramos así. Pero estos testimonios son absolutamente reales y podemos entregarlos a la autoridad que desee. Vamos con la primera parte de los testimonios de los profesores de Centrum que se atrevieron a hablar contra Fernando D'Alessio. En principio, el contrato se firmaba de buena fe entre las partes. No figuraba ninguna condición de acumulación de deuda hacia futuro. Sin embargo, una vez que se vencía la primera parte del contrato, digamos, ya aparecía este detalle de que uno debía sesiones, debía horas. Las cláusulas, y consta en la evidencia, hacen mención a que uno no puede trabajar en otras instituciones educativas. Esto es algo sin sentido para personas que se dedican a la profesión de educar en escuelas de posgrado. ¿Qué sucedía en Centrum cuando algunos de los profesores decidían renunciar? Una hostilización sistemática que parte del más alto nivel. Hemos recibido
ofensas empezando de él. De Fernando D'Alessio. Sí, correcto. Empezando con calificativos que lo que buscan es involucrarnos en un grupo de lo que literalmente él denomina como enemigos, al no ser de la institución. Uno renuncia, pero de inmediato lo envían de vacaciones. En principio, claro, uno no entiende la razón. ¿Para qué enviar de vacaciones a una persona que renuncia? Para poder construir el caso que permita que la persona sea despedida. Y luego demandada. Por supuesto, luego demandada. Lo que hacen ellos es declarar de que los profesores abandonan los cursos. Lo que está haciendo la institución es sembrar trampas para que los docentes tropiecen. Hacen afirmaciones basándose en el hecho de que han entrado a los correos personales. Eso es algo que la ley prohíbe. O sea, no hablamos de casos aislados. Sin embargo, en los juicios se presentan como situaciones aisladas. Conocemos de casos de docentes que han fallecido y que durante todo su proceso, lo que permanentemente han tenido que lidiar todo el tiempo con esto, porque son maltratos que tienen decenas o se acercan a decenas de años y que siguen vigentes. Sentimos que el cobro de sesiones pasadas es totalmente injusto, porque para empezar, la gente que le dicen que debe sesiones, muchas veces o generalmente no le han dado sesiones para que las dicte. Entonces, ¿cómo pueden cobrar una deuda sobre algo a lo que el profesor nunca se negó a dar? No había correos sumamente agresivos. Pues ha habido gente que le han vaciado la oficina antes de que venciera su contrato. Ha habido gente que no le han dejado volver a su oficina cuando la despedían, y que ha tenido que recurrir a la policía para poder volver a sacar sus cosas, lo cual es totalmente ilógico en una institución académica. Fernando D'Alessio es marino, estudió en la Escuela Naval, fue director de la Escuela Naval también, fue espada de honor incluso de su promoción en su momento, y parece que ejercía una administración bastante autoritaria, militar. Yo creo que ofendemos a los militares si los comparamos con el tipo de amedrentamiento o de miedo que sembraba en el personal que tenía a cargo de Centrum. La situación llegó a tal punto que algunos de los profesores presentaron reclamos a la Organización Internacional del Trabajo. En un informe de la OIT que también hicimos público hace un mes, la OIT recomienda al comité y dice: aprueba el presente informe, invitar al gobierno del Perú a velar para que las autoridades competentes entablen discusiones con la universidad para examinar el contenido y las modalidades de aplicación de los contratos tipo firmados entre la universidad y los profesores contractuales, con miras a que la ejecución de dichos contratos no incida en la libertad de los trabajadores de poner fin a su relación laboral. Y esto guarda relación con lo que hemos escuchado. Cuando un profesor buenamente encontraba un nuevo trabajo con mejores posibilidades para él, mejores sueldos, mejores condiciones, menos horas de dictado, D'Alessio los declaraba enemigos de Centrum. Y entonces iniciaba una serie de demandas y de procesos judiciales que envolvían al profesor no solamente en una situación muy difícil de manejar, teniendo en cuenta que uno es un profesor universitario y el otro es director de una institución como Centrum, sino que además lo obligaba a desembolsar gastos en abogados, gastos que no se podían cubrir, porque tengamos en cuenta que era gente que enfrentaba al mismo tiempo deudas por Centrum, deudas que eran inventadas por la administración D'Alessio. Y él descansaba en el apoyo que podía tener del área legal de la Universidad Católica, que entiendo no está muy contenta con lo que ha hecho Fernando D'Alessio en Centrum, de acuerdo a la información que tenemos. Hay más testimonios porque fueron 5 en total los profesores que hablaron con nosotros. La opción que tenemos es eso, se firma o no se firma. Si no se firma, estamos en problema. Si se firma, empiezan los problemas a largo plazo. Porque ahora, bueno, estamos involucrados en este contrato y al momento de renovar al año siguiente el contrato, bueno, tenemos habitualmente todos casi tienen una deuda acumulada. Y entonces, ¿qué pasa a este momento? Podemos también decir, bueno, no vamos a renovar el contrato. Si no renuevo el contrato, tengo que pagar una deuda
porque ahora me piden cancelar esa deuda. Si firmo el contrato, voy a acumular aún más deuda. Entonces, es sin salida, es un perder-perder. No hay que sentirse estafado, es una estafa. Por supuesto que estamos estafados. Hay profesores que hacen denuncias, hay pocos, hay mucho más que deberían, porque la situación es... no sé si es ilegal, eso es la justicia del Perú que tiene que decirlo. La OIT se ha pronunciado, de todas formas. A nivel Centrum, es la interpretación que tenemos, es que Centrum utiliza la justicia peruana para acosar a sus antiguos profesores, a los profesores que han decidido irse, renunciar de Centrum. Cada sesión académica aproximadamente estaba valorizada en $150. Ahora, las deudas dependían de cómo lo manejaba la dirección, porque para algunos pasa del millón y para otros pasa medio millón, y en otros casos dices debes X número de sesiones de investigación o de docencia. Como profesores, ¿ustedes se sintieron estafados por Centrum? Estafados, maltratados, eso no se hace en ninguna universidad que yo tenga conocimiento, ni aquí a nivel nacional ni en el extranjero. No hay deuda de profesores, no existe. Este es el testimonio de los profesores que han preferido mantener su rostro y su voz y sus nombres, sus identidades, finalmente por temor a buen recaudo, pero que han confiado en la investigación que ha hecho este programa. La CGTP en su momento consideró que la práctica que se llevaba a cabo en Centrum era un sistema ilegal y que convertía ese sistema en un sistema de trabajo forzoso. Estamos hablando de un tipo de esclavitud en pleno siglo XXI. Estamos hablando de abusos. ¿Cómo era posible que D'Alessio pudiese controlar a todo Centrum? Ustedes también se preguntarán. Bueno, eso fue en base a una serie de nombramientos y a una serie de allegados suyos, gente de su confianza, que lo apoyó en la administración de Centrum. Lo que parece estar repitiéndose en el Ministerio de Salud. Y eso es lo que nos preocupa, que este modus operandi de abuso, de autoritarismo, se traslade al nuevo cargo que hoy ejerce el señor Fernando D'Alessio en el Ministerio de Salud. Las denuncias de los profesores están ahí, la Defensoría se ha pronunciado, no nos han dado mucha bola que digamos, pero nosotros hemos insistido y les creemos porque hemos hablado así, mirando a los ojos a cada uno de los profesores. Y hemos visto sus manos temblar y hemos sentido su temor y su desesperación. Gente que ha tenido que recurrir a tratamiento psicológico porque no podía enfrentar el acoso de este sistema. En fin, es hora de presentarles y de hablar con nuestro entrevistado de esta noche, Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica Peruana. Acá tengo un documento que él envió y a partir de eso es que nosotros entonces nos dimos cuenta que se podía replicar el problema, ¿no? La Federación Médica Peruana, este es un oficio, el número 198, año 2017, dirigido al señor Fernando Antonio D'Alessio Punza, ministro de Estado en el despacho de Salud. El asunto, dice la Federación Médica Peruana, rotundo rechazo a designación de administradores e ingeniero naval en los cargos de directores generales en redes integradas de salud. Esta es una carta fechada el 12 de octubre de este año. Correcto, Godofredo Talavera está con nosotros, bienvenido. Estos son los antecedentes del trabajo que veníamos haciendo y cuando supimos de esta carta, inmediatamente usted es testigo que nos hemos comunicado con usted para ver qué ocurría. Sí, lo escuchamos. Bueno, doctor. Como le mencionaba, en el sector nosotros como médicos tenemos mucha gente capacitada para hacer gestión. Tenemos incluso gente que ha hecho los cursos de gerentes de servir, han hecho residencia en administración, en gestión hospitalaria, han hecho doctorados, maestrías. Entonces, en primer lugar, nos llamó la designación de una persona ajena al sector que no tiene ningún conocimiento para que sea nuestro ministro. Y el 12 de octubre salió la publicación de estos administradores en las DIRIS, ¿no? Y como usted lo menciona, de 4, 3 tienen antecedentes de pertenecer a la naval, o sea, son
relacionados a dónde el ministro ejerció su trabajo cuando fue oficial de Marina. Entonces, esto nos llama poderosamente la atención y nosotros, como le vuelvo a repetir, tenemos gente muy capacitada para dirigir nuestros establecimientos de salud, nuestro ministerio, las DIRIS, que también es algo que nosotros venimos cuestionando, ya que antes había 9 redes y han pasado a ser 4. Creemos que se está más bien aglomerando estas direcciones y no entendemos cuál es el fin, ¿no? ¿Y por qué ¿Usted diría que se están copando puestos en el ministerio por gente allegada directamente o personal de confianza del ministro? Bueno, si tienen relación con la naval y el ministro ha sido naval, nos parece que de 4 3 sean navales, nos parece que sí hay un copamiento. Claro, eso no los desacredita, porque entiendo que los Por puestos supuesto. son administrativos, ¿no? Vale decir, para ser justos. Nosotros incluso en la designación del ministro, en nuestra Asamblea Nacional, consideramos prudente darle un plazo de 3 meses para ver el resultado de su gestión, ¿no? Ya ha pasado un mes, hasta el día de hoy propiamente no vemos muchos avances, ¿no? Hay algunos compromisos que asumimos con la ministra anterior que no se están cumpliendo hasta el momento, ¿no? Por ejemplo. Bueno, primero teníamos la publicación del reglamento de la 1153 que debía hacerse el Día de la Medicina, que fue el 5 de octubre, hoy día estamos 20, no hay nada de eso. Tenemos el otro compromiso del bono de cumplimiento de metas que debería ser en este mes. El día de hoy hemos estado reunidos con algunos funcionarios del Ministerio de Salud y propiamente va a ser la quincena de Pero se va a pagar ese bono. Sí, ¿Ese bono de cuánto es? Bueno, ese es cumplimiento de metas que es muy variable y no claro, todos los depende del hospitales, rendimiento de cada uno de los doctores. Claro, hay muchos hospitales que no lo van a recibir, muchas redes, pero algunos sí, pero esto debería hacerse, ¿no? Hay también otro compromiso, como por ejemplo el cambio de grupo ocupacional, que debió publicarse el reglamento el 12 de octubre. ¿En qué consiste el cambio de grupo Es aquellos ocupacional? trabajadores que eran técnicos o enfermeras, ¿no? Y han ascendido a algún otro. Los técnicos muchas veces han estudiado ya una profesión, ¿no? Digamos, algunos son enfermeros, otros médicos, otros odontólogos. Igual algunos enfermeros o tetras han pasado a ser médicos y entonces esto debería publicarse el reglamento de acuerdo a lo que normó el Congreso, porque daba un plazo de un mes para que ya se haga este cambio de grupo ocupacional. Hoy día estamos 20 y todavía no tenemos el reglamento. También esperamos que esto se haga pronto, ¿no? Y algo preocupante que, bueno, hay ya las redes, ¿no? Algunos sitios no le están pagando en Lima hasta 3 meses a los contratados y en algunas regiones como el Callao, en el hospital de Ventanilla, Tingo María, ya se le está debiendo 7, 8 meses de sueldo a los trabajadores que están en calidad de terceros. ¿Cuál ha sido la respuesta del ministerio ante estas deudas? Bueno, el día de hoy recién hemos tenido esta reunión para ver este problema, ¿no? Se están comprometiendo a tratar de solucionar como debe ser. Acá en Lima no debería por qué tenerse deudas porque depende directamente del ministerio, ¿no? Acá puedo leer, vayamos a los nombramientos, es interesante. Usted dice, el día de hoy se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano, en efecto, esta es la hoja de normas legales. A ver, lo pongo ahí para que la cámara, mientras leo, lo pueda mostrar. Las resoluciones ministeriales 892, 897, 898 y 899, que son las 4 que ustedes están cuestionando, mediante las cuales se ha designado al magíster en Administración Estratégica de Empresas Cristian Jan Paul León Porras en el cargo de director general de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro. ¿Ustedes han revisado la hoja de vida de esta persona? Sí. ¿Creen que no tiene la capacidad para asumir ese puesto? Bueno, nosotros creemos que los médicos estamos preparados de lejos, mucho más conocimiento del sector. Muchos médicos han trabajado, han sido jefes de centro de salud, de microred, de red y han ocupado algunos otros cargos y creemos que ellos están en la capacidad de dirigir estas DIGs, ¿no? Tiene que ser gente que conozca, que haya trabajado, porque eso es algo muy importante, por los problemas que se presentan. Gente, ya tenemos malas experiencias cuando hay gente que no conoce el sector, hasta que viene el conocimiento se calcula que más o menos pasan entre 3 a 6 meses. Y estos son tiempos perdidos. No queremos que eso siga ocurriendo en el sector salud. Y eso les ha llamado la atención y eso es de lo que ustedes se han preocupado. Yo creo que tenía aquí justamente la hoja de vida de uno de ellos, pero no
Parece que tengo solamente 3. En fin, vamos a seguir leyendo los nombres. Dice, a ver, en el cargo de director general de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, el señor Hernán Ramón Velasco Stoll. No, perdón, el señor Hernando Ramón Velasco Stoll en el cargo de director general de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte. Es correcto. Este también es un nombramiento que ustedes han cuestionado. Él tiene antecedentes de pertenecer a la naval, ¿no? Ya, esta es la ficha que nosotros hemos encontrado del señor Ramón Velasco, máster en Ingeniería Naval. Ustedes pueden ver aquí el nombramiento. ¿Qué requisitos o qué cualidades debería tener una persona en este puesto como director de Redes Integradas de Salud de Lima Norte? Tener conocimientos de salud pública, ¿no? Tener maestrías o doctorados en salud pública, que es lo que requerimos para el primer nivel de atención. Vamos a ver aquí cuáles son las experiencias laborales del señor. Dice, bueno... Y haber trabajado, pues, ¿no? Haber pasado por un centro de salud, por una red, microred, ¿no? Bueno, y lo que vemos aquí es que más bien la trayectoria profesional de Ramón Velasco habla de reparaciones navales y mantenimiento en los astilleros del CIMA del Callao, la Escuela de Seguros Apecose, Universidad de Piura, Business Administration, Universidad de Sao Paulo, también Ingeniería Naval, Escuela Naval del Perú, Bachiller en Ciencias Marítimas, Gerencia Estratégica, jefe de la Oficina de Desarrollo Tecnológico de los Servicios Industriales de la Marina, jefe de Oficina de Presupuesto, Adquisiciones y Contratos, Marina de Guerra del Perú, ¿no? De marzo 2003 a diciembre de 2003, durante 10 meses, y gerente de Planeamiento y Control de la Producción, Astilleros CIMA Callao. Acá no hay nada de salud, nada que tenga que ver con una preparación o algún conocimiento mínimo en salud pública. Hay en el Ministerio o a disposición del Ministerio personal calificado para este puesto que pueda mejorar o superar esa hoja de vida? Yo creo que tenemos más de 20.000 médicos de los 24.000 que de lejos superamos esa hoja de vida, ¿no? Tenemos cerca de 1.000 médicos que tienen maestrías en salud pública, tenemos más de 160 médicos que han hecho especialidad en gestión y salud pública, con una residencia que dura 3 años, y tenemos también casi 200 médicos que han hecho doctorado en estas especialidades de salud pública, gestión, y tenemos médicos que han hecho el curso de servir para hacer gerencia. Correcto, ahí ya vamos 2, vamos con el tercero, Luis Martín Champín Loli, en el cargo de Director General de Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este. Luis Martín, de Luis Martín, ¿qué tenemos? Este documento, porque hemos estado tratando de buscar información sobre todos los nombrados. Este es un documento, una circular del Club Esmeralda de Santa María del Mar. A ver si me lo ponchan, para que vean que aquí todo está documentado. Donde se destaca, dice, de nacionalidad peruana, estado civil casado, proponentes, doña Silvia del Carmen, bueno, en fin, para este cargo, pero dice, ¿dónde está la información? Los señores asociados a sus familiares, consejo directivo, creo que también se cita el tema de la formación naval. Acércate, Diana, dime. Sí. Perdón, oficial de la Marina, sí, también es oficial de la Marina. Bueno, también. Es todo lo que tenemos. Y veamos el cuarto nombramiento. A ver, Cristian Mauricio Tragot Vázquez Caicedo, en el cargo de Director General de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur. Es decir, todos los directores generales de las direcciones de redes integradas de salud de Lima, todos. Norte, sur, oeste, este, todos. Los 4 son las que están cuestionando. Cristian Mauricio Tragot Vázquez Caicedo. Acá está la información sobre este señor, aquí está su fotografía del cuarto. Ven ustedes, esta es la información que aparece publicada en las redes sociales. Director de proyecto de compañía minera Ana Paula, oficial de la Marina de Guerra. Ocupó cargos de alta responsabilidad en distintos estamentos de la institución, desempeñó cargos públicos como capitán de puertos de Iquitos y cargos internacionales como asesor de defensa en la Organización de Estados Americanos, asesor de la Junta Interamericana de Defensa, capitán de puerto de Iquitos, centro de negocios de la Universidad Católica Centrum Católica. Ajá. Podemos decir que este señor no solo guarda relación con o conoce al señor Fernando D'Alessio de la Marina de Guerra, sino también de Centrum. Y es de alguna manera lo que nosotros decíamos al inicio del programa, que él suele, por la información que manejamos,
¿no?, tendería a nombrar gente de su confianza en puestos claves, lo que le permite un manejo bastante autoritario de las instituciones en las que se encuentra, ¿no? Se rodea de personas de confianza que no son las que necesariamente necesita la institución y en este caso las que necesitaría el Ministerio de Salud. En ninguno de los 4 casos, sepan ustedes, en ninguno de los 4 casos de los nombramientos no estamos desacreditando, ojo, pueden ser extraordinarios profesionales. Lo que llama la atención es que ninguno de los 4 nombrados tenga ninguna experiencia en salud pública. ¿Y por qué eso es preocupante? En primer lugar, el poder que tiene un director de DIRES es también un grupo de los hospitales nacionales, llámese Cayetano Heredia, 2 de Mayo, Loaiza, están bajo también su supervisión. Ellos son los jefes tanto de los centros de salud. ¿Qué atribuciones tienen estos directores? ¿Qué pueden hacer en esos hospitales? Bueno, puede intervenir al director, o sea, ellos son el jefe, el superior, digamos, de los directores de hospitales, ¿no? Y, tema de compras de medicamentos, por ejemplo, equipos, ¿también pasa por ahí o no? Bueno, compra de medicamentos y equipos directamente para los centros periféricos. Generalmente el hospital ya tiene su presupuesto asignado, ¿no? Pero esperamos que, bueno, primero que llama poderosamente la atención que no sea ninguno con conocimiento de medicina, de salud pública que haya dirigido, ¿no? Es algo preocupante. Nosotros esperemos pues que se reflexione, el ministro reflexione y pueda pues modificar estos nombramientos, ¿no? Son totalmente cuestionados. Nosotros hemos tenido una asamblea donde se ha rechazado, pues se ha ratificado el rechazo de estos directores de DIRES, ¿no? Y veo que no están solos. Acá dice que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Cayetano Heredia, la Universidad Federico Villarreal, entre otras universidades públicas y privadas, cuentan con promociones de médicos egresados y titulados en maestría de salud pública y en otros casos cuentan con doctorados afines a la salud, quienes por su formación conocen de la realidad por la que atraviesa la salud pública. Sin embargo, han sido soslayados para ocupar dichos cargos, pese a que están debidamente preparados y por ello consideramos una falta de respeto a los colegas que detentan la especialidad, conllevando la confrontación innecesaria y lo que es peor, sospechando una soterrada privatización de los servicios públicos de salud a la cual históricamente hemos rechazado. Finalmente, nuestra posición institucional siempre ha sido que los directores de las unidades ejecutoras sean los médicos de la misma unidad ejecutora, que cuenten con la preparación para ejercer dichos cargos, por cuanta nuestra realidad no está para empezar a aprender. Es decir, insistimos, no desacreditamos el pasado profesional ni todos los estudios que tengan estas personas. Nuestro mayor respeto porque de verdad las hojas de vida son envidiables, los historiales académicos son envidiables, son profesionales seguramente de primera. Lo que se cuestiona es que se nombre a personas que no conocen del tema de salud, tan delicado en nuestro país, con tantas necesidades, con una huelga que hemos superado, con huelgas que en cualquier momento se pueden producir, donde hay un problema logístico, donde hay una desatención de pacientes, y que se nombre a estas personas, que son personas de confianza. ¿Son cargos de confianza estos? Sí, son cargos de confianza. ¿O pasan por un concurso público? No, son cargos de confianza. Es decir, el ministro de Salud los nombra directamente, no tiene que pasar por ningún filtro. O sea, han sido nombrados directamente por el señor D'Alessio. Nosotros lo dejamos ahí, estas son las denuncias que hemos venido trabajando. Ojalá el ministro D'Alessio se anime, de verdad, porque esta ya es la enésima vez que lo convocamos a través del programa, a responder por esto. Uno, por el tema de los profesores de Centrum, que están realmente muy preocupados. La Universidad Católica, que nos diga algo, la Universidad Católica está aquí y aquí está Centrum, es una de sus unidades de negocio. Y Centrum tiene un prestigio muy bien ganado seguramente, pero hay mucha gente que no ha conocido de estas prácticas. Profesores universitarios que trabajan al miedo, que reciben correos intimidantes, que no pueden recoger documentos cuando renuncian, porque sí, solo sí pueden entrar con la policía. La OIT se pronuncia y dice que esto es trabajo forzado. Y ahora se está replicando el sistema D'Alessio en el Ministerio de Salud. Es el primer paso para el copamiento del Ministerio de Salud en desmedro de una serie de profesionales calificados para aportar al desarrollo de este sector en un país que necesita tanto en educación como salud tener a los mejores. Este es el equipo de lujo del gobierno.